Mi nombre es Ana Rosa Heredia Cuesta. Vengo de una comunidad muy humilde. Yo pertenezco al municipio de Ojalá y soy de una familia humilde, pobre. Mi mamá era partera, mi papá también. Con mi papá tuvieron 14 hijos, 7 hombres y 7 mujeres. Se murieron algunos y apenas quedamos 7, se murieron los otros 7. Y de esos 7 quedaron 3 hombres y 4 mujeres. Mi mamá antes de morir ya había partido como partera, había recibido 800.000 muchachos en el atrato. Ya el hospital le reconocía sus partos. Pero desde chiquita que yo fui muy gordita, amarillita y me perseguían mucho los hombres de pequeña. Y llegó un señor a vivir al pueblo y él siempre me acosaba. Aunque yo en ese tiempo no sabía que era acoso. Pero él siempre me acosaba donde me veía, molestame. Entonces yo ya estaba grande, ya tenía 14 años. Y el señor, yo le decía a mi mamá que él me molestaba. Y mi mamá un día lo llamó y le dijo que yo siempre le contaba a ella que, ve yo acariciándola, que como es así gordita, ella cree que es por alguna cosa acariciándola. Y un día cuando ya yo tenía 16 años, ese mismo señor me mandó una carta, porque antes se enamoraban con carta. Me mandó una carta que se la contestara enseguida porque si no se iba a volar del pueblo. Entonces yo le mandé a decir que su mamá era que tenía lápiz porque yo no tenía, que era donde su mamá. ¿Y qué hizo? Vino y me dijo que esa palabra que yo le había dicho, él me castigaba. Y me hizo una parada que hacía, una parada. Y me cogió. Y me cogió. Apenas yo había hecho un quinto de escuela. En ese tiempo me hizo cosas para que yo no lo dejara. Entonces otro médico me hizo para desbaratarme la cosa. Que así que nunca la terminó de baratar. Y lo que él me hizo tampoco me lo acabaron de sacar. Y ya yo me largué a andar. Empecé a andar de pueblo en pueblo. Me fui para Cartagena. De Cartagena me vine a Turbo. En Turbo me tocó trabajar en esas bananeras. Ya me tocó trabajar porque yo le cogí un odio al señor que no lo podía ver. Y andaba huyéndole. Me fui con una amiga, me llevó para Montería, una muchacha jovencita, así como usted me llevó a Montería. Y allá yo pasé mucho trabajo. Porque yo era negra y sus papás, pues, allá son chilapos negros, pero yo no les caí bien. Y allá y sin tener cómo hacer pasajes, al fin que ella reunió y me dio los pasajes y me vine para Turbo. De Turbo me vine a Medellín, la vida mía ha sido andar. Estuve en Medellín mucho tiempo trabajando como muchacha del servicio. De Medellín me pasé a Bogotá. Estuve trabajando en Bogotá, andaba con una señora y trabajé. Ay, ya me vine aquí a mi Chocó otra vez. Y ya mi mamá, llegué de nuevo y bueno, hice una buena vida. Había una compañía maderera que desde ahí nació la Asia. Una compañía maderera que daba mucha plata y ya yo me cogieron a trabajar ahí y yo empecé a cambiar y fui otra persona y ya fui mujer de fama, tuve muchos negocios. Sí, tuve muchos negocios y tenía motores y cosas. Y vendía ropa. Yo tuve un negocio grande y tuve trabajadoras, mantenía de 2. Cuando ya vino la guerra, que entró la guerra, la violencia, yo quedé así como estoy aquí. Me tocó salir de mi pueblo. A mí no me hicieron nada, sino que el problema fue que en mi casa vivía una muchacha con su familia y había caído en la pipeta de Bojayá con todos los hijos. Y las cosas quedaron en mi casa y yo ese miedo y ese guayabo me hizo volar. Salí volando. Existía la Asia, pero a mí no me gustaba. Y ya llegué aquí a Quito y empecé a las reuniones y a las cosas y a las vainas. Y un día digo, ¿qué Asia? Yo tengo que ensayar a ver cómo es la Asia. Si me gusta o no. Si no me gusta, pues bueno. Y me vine y me ofrecí que cuando necesitaran a alguien para un recorrido, alguna cosa, era yo. Estaba dispuesta. Estaba esta justa.
en la junta de ellas. Y me dijo, bueno, no hay problema. Y ahí volví, me fui para abajo a recoger y que lo mío. Llegué allá y había habido una creciente y no me quedó nada, todo se me había mojado, todo se me había dañado y no traje nada. Y en eso bajaron ellos. Cuando bajaron ya yo todavía estaba allá y los atendí muy bien y en mi casa y bueno. Y ya yo tenía cosas de la Asia, que cuántos consejos comunitarios tenía y todo eso, y a ellos les gustó mucho. Y ya me dijeron que bueno, que me iban a traer. Y como a los 8 días de subido me llamaron. Me vine aquí a trabajar y llegué como comisionada de autonomía. Éramos comisionada de autonomía, en autonomía. Y ahí trabajé esos 2 años. Cuando dio los 3 años, ya Justa dijo que se dio la asamblea de las mujeres. Cuando se dio la asamblea de las mujeres, a mí allá en mi pueblo me sacaron como comisionada. Ya yo estaba acá. Pero que los comisionados que sacaron no trabajaron porque no tenían con qué ponerlos a trabajar. Entonces ya yo me quedé acá con Justa. Y hicimos la área, nos pusimos y pusimos la área de mujeres. Apenas era María del Socorro, Justa y yo. Nosotras tres. Y empezamos la lucha. Pero yo me metí a lo logístico. Y Justa, María Socorro con sus tejidos, su artesanía, y Justa estaba en lo político y lo social, en lo político y lo social. Y yo pues no, ni entendía de eso, yo no me había tocado ni entendía de eso. Y cuando ya yo le fui cogiendo como, le fui poniendo cuidado a lo que ella hacía, me fui metiendo. Y me fui metiendo y ya me fui preocupando y le dije, bueno Justa, yo estoy dispuesta a ayudar en lo que sea, dígame qué hay que hacer y aquí estoy. Y nos cogimos, y verdad, la área de género, nació la área de género. Y empezamos a dar talleres en las comunidades, porque ya nos había venido una señora a capacitar, entonces empezamos a dar talleres por diaconía y PCS. En las comunidades empezamos a hacer fortalecimiento a las mujeres, porque decíamos, ¿por qué las mujeres no vienen a los eventos? Y ellas nos decían que era porque no tenían con quién dejar a sus hijos, porque los maridos no las dejaban. Bueno, y ya empezamos la lucha, y ya fuimos organizando mujeres, y fuimos involucrando mujeres. Ya se nos terminó un proyectico que fue que nos dio diaconía, se nos terminó. Después nos dieron otro proyecto, y ahí fue que hicimos la escuela, que trajimos 2 personas por comunidad. Nosotras éramos las maestras, a nosotras nos capacitaban y nosotras seguíamos, los capacitamos a ellos. Y después se terminó la escuela a los 2 años. Nos quedamos sin nada. Y ya Justa tenía una amiga que hacía flores. Y la trajimos aquí y empezamos a hacer flores. Y ya como hacíamos esas flores nos las compraban de tela. Con esas flores vendíamos una flor y de eso comíamos. Nos repartíamos cada uno 100 pesos y de eso nos íbamos para su casa. Todos los días eso. Y entonces un día dijo Justa, bueno, nosotras ¿por qué no pensamos en un restaurante? El restaurante nos sirve, nos da plata y comemos de ahí, porque nosotros aquí no tenemos de qué subsistir. Y dije, yo estoy de acuerdo, y vamos a buscar la plata, prestemos. Le digo que ese restaurante se colocaba así, vea. Y la que vea esto que usted me ve, todo esto que usted me ve, esto así, vea, ve esto negro y todo esto, es de las quemas de las ollas, porque yo era la que sazonaba. Y entonces, esa lucha, y yo mis hijos, vea, el hijo mío, la hija, terminó. Y apenas terminó, se fue para Bogotá. Porque como eran desplazados en el colegio, los decían que los desplazados, que las cosas. Y entonces, a mí ya no le paró bola eso, pero me fue de aquí. Pero el niño sí, lo traumatizó. Llegó hasta 9º y no siguió más. Y que si vieron un papel en el suelo, y ese papel quien lo desplazó ahí. Y eso es así que los maltrataban. Entonces él de ese maltrato no quiso terminar. Y se quedó así sin estudiar. Solo yo estoy por ponerle una psicóloga para ver qué es lo que él, ese trauma que tiene, de qué será. Sería por lo de la pipeta, porque desde allá él estaba de 14 años cuando eso,
Y eso, la gente como corría como loco, yo digo que él le quedó ese trauma. Dame, y ha sido una lucha, yo llegué a este pueblo y he sido luchar y luchar. Lo que uno se gana aquí no es tan suficiente. Sí le sirve a uno, pero no es tan suficiente. Y el papá de mi hijo me abandonó, se largó. Para que yo no lo siguiera, vendió todo lo que tenía aquí y se fue a vivir a Cali. Y yo me quedé luchando.